Seguramente muchos de los que estamos acá en esta mañana ha tenido la oportunidad, quizás algunos, quizás la gran mayoría, de leer un fabuloso libro titulado Las Mil y Una Noches. No sé si alguno lo ha leído, esa recopilación de cuentos. Específicamente es una recopilación de cuentos que del Medio Oriente. Más bien fue escrito en el periodo de la Edad de Oro islámica. Y es un libro que abarca muchas historias, por supuesto, fábulas, cuentos, imaginarios. Y muchas de ellas se han hecho muy famosas alrededor del mundo. Tenemos la historia o el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones, ¿recuerdan? Tenemos el cuento de Sinbad el Marino, y de Aladino también. Este último lo hemos visto no solamente en las páginas de La Mil y Una Noches, así que no se quedó confinado a las páginas de un libro, sino que también ha trascendido a la gran pantalla, ha sido llevado al cine. Y lo hemos visto como se ha visto en la televisión, en películas, en series quizás. Y no solamente para un público más adulto, también Disney ha trabajado en llevar esta historia o este cuento a los más pequeños de la casa, a los niños. Y no es muy difícil recordar al genio de la lámpara azul que sale en la película de Aladín, recuerdan que es un personaje muy simpático. Y ese es un personaje, el genio de la lámpara, que realmente ha cautivado a muchas personas y se ha hecho parte de la jerga popular, e incluso es un personaje que se ha satirizado muchísimo y se han hecho muchos cuentos acerca del genio de la lámpara. Hace unos días yo estaba investigando sobre esto y déjenme decirle que yo traté de googlear chistes o cuentos, una vis humorística del genio de la lámpara, y es increíble la lectura que salió en Google acerca de chistes que tenían que ver con el genio de la lámpara específicamente. Chistes que muy cómicos algunos, que daban mucha risa, algunos que no me atrevo ni tan siquiera a pronunciar aquí porque verdaderamente tenían un enfoque muy bajo. Pero lo cierto es que se ha satirizado mucho la figura del genio de la lámpara. Y también, por supuesto, se ha teologizado mucho la figura del genio de la lámpara. No solamente que se ha llevado al humor, sino que también se le ha dado una vis teológica. ¿Y a qué me refiero cuando digo esto? Y es que mucha gente se ha construido una imagen de Dios a partir del genio de la lámpara. Y han pensado que Dios es una especie de genio que está como en una lámpara cautivo, y que cuando nosotros acudimos a Él, no en este caso frotando, sino a través de una oración, Él tiene que responder de manera inmediata a todas nuestras peticiones, a todos nuestros antojos e incluso a todos nuestros caprichos. Pero realmente, amado, Dios no es un genio de la lámpara, nada de eso. Pero lo triste de todo es que hay veces en el mundo cristiano, en el adgor cristiano, también nos vamos a encontrar que hay gente que ha asimilado la figura de Dios como si fuera un genio de la lámpara. Y aunque por supuesto, desde el punto de vista conceptual, los cristianos tenemos un buen concepto de Dios construido en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y sabemos que es soberano, que es todopoderoso, que es un ser suficiente, autosuficiente, el único ser autosuficiente, pero también en la práctica muchas veces tenemos la tendencia a pensar que Él es como una especie de genio de la lámpara. Así que sin extenderme mucho en esta mañana en la introducción, quiero entrar así de manera rápida a mi primer punto en esta mañana, que tiene que ver con eso precisamente. Dios no es un genio de la lámpara. Dios no es un genio de la lámpara. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a encontrar que la Biblia nos describe a Dios como soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el dueño de la creación, el que existe por sí mismo y el que le ha dado orden a todas las cosas y que le ha dado existencia a todas las cosas. Así que Dios es el soberano, nosotros sus súbditos. Él es el rey, nosotros los que pertenecemos a su reino. Él es el Señor, nosotros sus siervos. Él es el pastor, nosotros sus ovejas. Así que bajo ningún concepto podemos pensar que Dios es esa especie de duende o de genio que va a responder a nuestros caprichos y nuestras peticiones, porque la Biblia nos declara bien específicamente que Él es soberano, que Él es todopoderoso. Cuando vamos al Salmo 100 oímos que el Salmo 100 nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y una de las cosas que dice: reconoced que Jehová
es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo. ¿De quién somos? De Dios. ¿A quién pertenecemos? A Dios. Somos propiedad de Dios. Pueblo suyo somos y ovejas necesitadas de cuidado, ovejas necesitadas de alimento, ovejas necesitadas de protección. Dice, ovejas de su prado. Estamos en este mundo, somos de Él, somos tan frágiles que necesitamos que ser pastoreados por Él. Y estamos en el prado que Él ha puesto. Así que Dios sigue siendo soberano. Yo me maravillo y me quedo impresionado. Hay veces como muchos cristianos oran y como muchos cristianos hablan respecto a Dios. Y yo me he encontrado oraciones sumamente defectuosas pronunciadas por un cristiano. Y me voy a encontrar oraciones cuando muchas veces encontramos a cristianos declarando, decretando y ordenándole a Dios ciertas cosas. Como si Dios fuera un títere, como si Dios fuera una marioneta que se puede manipular y se pueden mover los hilos y decirle, ahora tú tienes que hacer ciertas cosas, ahora tú tienes que responderme de esta manera, ahora tú tienes que bendecirme en este mismo instante, en este mismo momento. Y me quedo impresionado con esto, alarmado, porque veo que hay un problema con el concepto de la persona de Dios. Me encuentro también a otros que dicen, tienen expresiones como esta: Dios me tiene que ayudar. ¿No lo ha oído? Usted no ha escuchado a cristianos diciendo, oye, a mí Dios me tiene que ayudar, amado. Dios no te tiene que ayudar, Él no tiene ninguna obligación de ayudarte. Todo lo que tú tienes, el apoyo que has tenido, la provisión que has tenido, el cuidado que Dios ha tenido sobre tu vida, no es una obligación, ha sido por su gracia, por su misericordia, el favor que no merecemos y que Él ha querido darnos. Pero nosotros no estamos en una posición entre iguales. Nosotros no estamos para exigirle a Dios que Él tiene que hacer ciertas cosas con nosotros. Dios no nos tiene que ayudar. Si Él nos ayuda, es por su gracia y su amor y su inmensa misericordia que derrama todos los días sobre nuestra vida. Así que otros dicen, pero a mí Dios no me puede hacer pasar por eso. A mí Dios no me puede hacer pasar por tal cosa. Amado, ¿cómo podemos exigir tal cosa a Dios? No creo que estemos en condiciones de hacerlo cuando nosotros mismos hemos sido tan desobedientes, tan arrogantes y testarudos, cuando Dios nos ha mostrado en su palabra las coordenadas hacia dónde tenemos que dirigirnos. Entonces no es algo entre iguales que podemos debatir con el Señor. Simplemente lo más que tú y yo podemos hacer es someternos a su perfecta voluntad, es apelar a su misericordia y a su gracia y a su favor sobre nuestra vida. ¿Se entiende eso? Es por eso que nosotros no podemos insertarnos en medio de un debate con Dios cuando nos ha tocado transitar por momentos difíciles, cuando estamos pasando por momentos adversos, situaciones que no entendemos, que no podemos tener una clara lectura de por qué nos ha sucedido, por qué vivimos lo que vivimos, por qué hemos estado transitando por un momento tan amargo. No podemos ponernos a altercar con el Señor, porque Él tiene todo el derecho de hacer con nuestra vida lo que Él quiere, porque Él es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Entonces Él puede hacerlo. No vamos a entender, no estamos llamados a entenderlo todo. No estamos llamados a por qué Dios se demora cuando hemos orado tanto tiempo por una específica petición. No podemos entender también en ocasiones por qué transitamos por un momento tan agudo y tan incómodo y tan estrecho. No lo podemos entender. ¿Por qué Dios lo hace? En ocasiones no tenemos respuesta. El profeta Isaías nos da una declaración de los propios labios del Señor cuando dice, porque más alto que vuestros caminos son mis caminos. Así como más alto el cielo que la tierra, así son más altos mis caminos que sus caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así dice Jehová de los ejércitos. Así que no podemos tener una respuesta de todas las cosas. Pero ciertamente Dios puede hacer lo que Él quiera con nosotros. No estamos en una posición de entre iguales como para exigirle. Tenemos que recordar que Él es el pastor y nosotros las ovejas. Tenemos que recordar que Él es el rey y nosotros sus súbditos. Tenemos que recordar que Él es el Señor y nosotros sus siervos. Usted sabe lo que dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño. Él es el dueño y como Él es el dueño, Él puede hacerlo cualquier cosa. Yo quiero leerle esa porción de la Escritura en la Nueva Traducción Viviente. Y como nos va a hacer entender un poquito porque tiene un lenguaje más coloquial. Dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes, ¿qué cosa? Le pertenecen a Dios. Le pertenecen a Dios.
¿Cuántos han leído la historia de Job? Hemos leído la historia de Job. Y vimos todo lo que aconteció en Job y cómo vivió momentos a los cuales él no pudo dar explicación alguna. Job no tenía el background que usted y yo tenemos. Nosotros tenemos el libro de Job completo, pero imagine a Job viviendo lo que nosotros leemos rápidamente. Nosotros lo leemos y sabemos lo que está pasando y sabemos cuál es el final y cuál es la conclusión porque hemos leído un montón de veces. Pero Job le tocó vivirlo. A él le tocó la vivencia. Imagínense que él no podía dar explicación porque sus hijos se murieron, porque perdió todo, porque se fue contagiado con una enfermedad sumamente tormentosa y porque vivía una situación horrenda y terrible. Parecía como que todo conspiraba en su contra y como que Dios lo había abandonado. Y así todo, Job mantuvo su integridad. Job mantuvo su adoración al Señor. Job no le falló la fe, amado. A Job no le falló la fe. Ahora, trate de ponerse en la sandalia de ese hombre. Y Job en algún momento, debido a la presión que vivió, claro que tuvo desbalances emocionales, por supuesto que lo tuvo. Cuando usted lee el libro de Job va a encontrarse en algunos momentos esos desbalances emocionales y esos arranques que él tiene en algún momento para decirle: oye Dios, tú no estás guiando a este mundo con justicia, porque al malo no le pasan estas cosas, sin embargo yo. Y él tiene esos arranques. No le falló la fe, no maldijo a Dios, no cuestionó a Dios. Sin embargo, hay un momento donde él dice: para mí que Dios no puede tener el volante de la cosa, para mí que Dios no está manejando bien las cosas. Y en ese momento Dios le responde a Job. Yo cuando leo eso se me eriza hasta la espina dorsal. Cuando yo oigo lo que Dios le responde a Job. Y yo le voy a leer lo que Dios le respondió a Job y vamos a leerlo juntos. Y se lo traje en esa nueva traducción viviente para que sea más popular. Y mire lo que Dios le dice a Job. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? ¿Quién es el que está poniendo en duda en el escenario de la tierra mi sabiduría con palabras tan fatuas, tan necias? Dice: prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti. Ay, mi madre. Y tendrás que contestarla. Se puso complicada la situación. Apriétate bien el cinto, lo que Dios le está diciendo a Job. Apriétate bien el cinturón. Compórtate como un hombrecito, porque tengo algunas preguntas y me las vas a contestar. Y mire lo que Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto, dime dónde estabas tú cuando yo creé el mundo. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y qué puso su piedra principal? ¿Y quién puso su piedra principal mientras las estrellas cantaban a coro y los ángeles gritaban de alegría? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba formando los elementos? ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo tú puedes ponerte en una disputa entre iguales conmigo? Lo más que tú puedes hacer es someterte, Job. Callar tu boca, Job. Tranquilizarte, Job. Más adelante, cuando usted va a los capítulos siguientes, usted va a encontrar que el mismo Dios comienza a decirle a Job: pero ¿quién es sabio? ¿Quién es este que tiene tal sabiduría para contender con el omnipotente? ¿Quién? ¿Quién puede contender? ¿Hay sabiduría en eso? ¿Hay sabiduría en contender conmigo? Ahora quien disputa que responda, le dice Dios. Quien disputa que responda. Y usted sabe lo que dice Job. Job dice: he aquí yo soy un hombre vil. ¿Y qué he de responder? ¿Qué he de responder? Y pongo mi mano en mi boca. Dice: y pongo mi mano en mi boca para callar. Porque no podemos, amado, no podemos cuestionar a Dios. Porque hay cosas que no entendemos, no podemos cuestionar. Lo más que tú y yo podemos hacer es lo que hizo Job. ¿Usted sabe qué fue lo que hizo Job? Adoró a Dios y apeló a la integridad de Dios, a la gracia, al amor de Dios y a la misericordia de Dios. Y aunque tú y yo nos haya tocado pasar momentos difíciles en la vida y tengamos que transitar momentos lúgubres, lo que tú y yo podemos hacer es asumir esa misma actitud de Job y tomar la misma herramienta de Job y apelar a que Dios es un ser íntegro, santo y justo, apelar a su amor y a su eterna misericordia. Entonces, aunque no entienda, descanso y tengo paz. Descanso y tengo paz. Amado, Dios no es un genio de la lámpara. Dios es soberano. Dios no es un genio de la lámpara, Dios es soberano.
Habiendo dicho esto, entro en mi segundo punto, que tiene que ver cuando Dios dice no. Así que ya poniendo los fundamentos de que Dios es soberano, Él es el todopoderoso, Él es el que dirige nuestros pasos, Él es el que orquesta todas las cosas desde su trono. Entonces nosotros tenemos que entender que hay veces que Dios nos va a decir no. Hay veces que Dios, Él tiene el derecho y el poder suficiente para responder a nuestro clamor de manera afirmativa con un sí. Pero hay momentos en que Dios va a responder a nuestro clamor y va a ser con un no. Va a ser como un no. Y yo creo que el ejemplo que hoy tenemos como texto base nos habla de eso. El apóstol Pablo es un hombre que ha servido al Señor, que ama a Dios, que camina con el Señor, que predica su palabra, un misionero, alguien que lleva el evangelio hasta los confines de la tierra. Sin embargo, el texto de hoy nos dice que le fue dado un aguijón en su carne que lo atormentaba. Note que la expresión aguijón es algo punzante, es algo que lo atormenta, es algo que le roba el sueño, que no lo deja descansar. Está viviendo en ese tormento Pablo y dice, he orado por este aguijón. No me voy a adentrar en el tema de qué cosa era el aguijón, porque hay muchos teólogos con diferentes criterios acerca de cuál era el aguijón. Algunos dicen que era una enfermedad del cuerpo, otros dicen que eran los falsos maestros, otros dicen que eran espíritus que atormentaban a Pablo. Pero ese no es el punto en esta mañana. El punto en esta mañana es que había un aguijón que era sumamente molesto y que él había rogado a Dios que se lo quitara y que Dios le respondió, no, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Así que Dios le responde a este hombre, no. Sin embargo, él no se pone a altercar con el Señor, no se pone a discutir con el Señor. No trata de pelear con Dios, no trata de manipular a Dios, porque muchas veces cuando tú no has logrado cosas que hay una tendencia en el ser humano, entonces a manipular, a jugar con los sentimientos de la gente para que te den lo que tú quieres. Si es la esposa, no me diste lo que yo quería, no me compraste el creyón y no me compraste la colonia. Esta noche no se come en casa. Sí, hay mujeres que trabajan de esa manera. Comida física y comida de la otra índole. Y comienzan a manipular. No. Él no hace eso. Él sabe que no está en condiciones de hacer eso. Simplemente él decide asumir. Porque él entiende que Dios no es un genio de la lámpara. Él es soberano. Y si él dice no, el no que Dios le dice tiene un alto contenido de bendición. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo. Cuando Dios nos dice un no, es porque en eso no también está incluida una bendición que tú y yo no somos capaces de percibir. Ahí hay una gran extensión de su amor, hay una extensión de su gracia, hay una extensión de la protección de Dios. Y es que muchas veces nosotros vamos a encontrar en la Biblia muchos no. Vamos a encontrar un montón de no. Hay no que Dios pone en la Escritura que son no preventivos. Sí, porque es que Dios no es ese ser bonachón. Hay veces hay gente que tiene una imagen de Dios como un viejito así, buena gente, sentado con una barba blanca, que todo lo que tú le digas dice sí. Y tienen esa idea en el cielo, Dios te dice que sí. No, Dios pone muchas veces, los no están presentes en la Escritura. Nada más tú tienes que viajar al Antiguo Testamento y encontrarse en el libro de Éxodo lo que llamamos nosotros los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos usted va a encontrar que hay un montón de no. Mire lo que dicen los 10 mandamientos. ¿Cuántos no hay? Verso 13. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 14. No harás imágenes, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Verso 5. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Verso 13. No matarás. Verso 14. No cometerás adulterio. Verso 15. No hurtarás. Aquí está Dios. No hurtarás, no robes. No estoy resolviendo, no es robo. Sí, porque nosotros somos los cubanos, los cristianos cubanos. Somos fanáticos de jugar con los eufemismos. Y tratamos de darle otra connotación. Estoy resolviendo, no, está robando. Estoy en un trabajo donde puedo resolver. No, eso es robo. No lo trates de disfrazar, no lo ponga eufemismo. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo. No, estoy hablando en madurez. No, estás chismeando. Estás degradando la imagen y la integridad del otro.
Estamos hablando aquí entre hermanos, espiritualmente, te lo digo para que ores. Mira, no lo dices así. No, yo te lo digo para que ores. Pero el hermano fulano está acabando un cuento. Mano, ora, pero no lo estoy divulgando. Y dice verso 17, no codiciarás, punto, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la codiciarás la mujer de tu prójimo, ni el siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No la codicies. Mire cuántos no nos encontramos en la Escritura. Y ese es el Antiguo Testamento. Dios nos está diciendo, este no va a preservar tu vida. Estos no van a propiciar que tú tengas un buen desempeño entre los semejantes, entre tu prójimo, entre tu hermano. Si respetan estos no, van a poner límites saludables. Pero no solamente entre ustedes las cosas van a ir bien, sino entre mí y ustedes, dice Dios. Cuando tú tomas en cuenta estos no y los pones en acción, mi bendición va a llegar sobre su vida y va a haber una armonía en nuestra comunión, en nuestra relación. Pero ese es el Antiguo Testamento. Si vamos al Nuevo Testamento nos vamos a encontrar otros no. Porque hay veces pensamos, no, pero eso es el Antiguo Testamento, pastor, esa es la ley. Ahora todo es pura gracia. Ahora es gracia todo. Nosotros somos bautistas. Como una vez había unos muchachitos en el seminario, eran un chiquitico así, ya hoy son unos hombres, ya tienen hijos y todo. Pero cuando nosotros estudiábamos eran pequeñitos así. Estaba Adiel, que era el hijo del cocinero. Y una vez estaba hablando con otros allí y uno le decía, yo voy a la iglesia vende postales. Y el otro le decía, yo voy a la iglesia adventista del séptimo grado. Y él, Adielito, decía, y yo voy a la iglesia los bautistas por la libre. Entonces nosotros somos bautistas por la libre. Esto es a vivirlo como sea. No, amado, no. Se trata de hacer las cosas correctamente. En el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar un montón de nos. Un montón de no. Mire lo que dice la palabra. Voy a citarle solamente 3 porque si no nos vamos a estar toda la mañana aquí hablando de los no. Pero uno de esos, el primero, Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que así conozcan la buena voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces no te conformes, no dejes que este mundo te dé forma. Y esa es la idea que hay, es como una prensa que da forma, No te dejes conformar, no te dejes dar la forma que este mundo te quiere dar con su sistema de pensamiento, con sus ideologías, con su estilo de vida, con su forma de hablar, con su forma de proyectarse, con su forma de reaccionar. No te conformes a eso, eso no es lo que Dios quiere para ti. Número 2, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión? Cristo con Belial. Ninguna. Entonces no te unas en yugo desigual. Y cuando Dios te pone este no delante, es un no para preservar tu vida, para cuidar tu vida. No es un capricho del cielo. No es que Dios quiere verte ahí pasando trabajo. No es que Dios quiere verte ahí sufriendo y sin que tus sueños más grandes y anhelados no se cumplan. Dios te está librando de dolores de cabeza. Cuando te dice no te una con esa persona que no te conviene, es que Dios te está librando de dolores de cabeza. Pero ignoramos, seguimos para adelante, seguimos el carro y al paso de 4 o 5 años decimos, ¿en qué me metí? No te unas en yugo desigual con el credo. Voy al siguiente no. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo, a él mismo. Hagan esto. No hagan nada por contender. No hagan nada para que... Hay gente que le encanta hacer cosas, pero no lo hacen para honrar el nombre de Dios. Y finalmente Dios termina honrado siempre. Porque Dios usa cualquier cosa que Él quiera usar. Pero lo están haciendo, si hago algo, no es para que Dios sea honrado y para bendecir, sino para que el otro se sienta mal. Para que me vea como yo hago, como yo digo. No, amado. No eres bendecido. No creces. Te quedas estancado, achantado. Todo lo que tú hagas, todo lo que digas y todo lo que emprendas, hazlo para la gloria de Dios y para la mutua edificación del pueblo de Cristo. Entonces, vamos a encontrar esos no en la Escritura una y otra vez. Son no preventivos, pero también están los no a la respuesta de la oración.
Y es lo que Pablo está recibiendo aquí. Un no a la oración, a la cual ha orado perseverantemente. No es que le faltó la fe. Él oró una vez, él oró 2 veces, él oró la tercera vez. Dice, 3 veces he orado por este tema y Dios me ha dicho, no me ores más por eso. Que te baste mi gracia. Mi gracia te va a ser suficiente para resistir. Mi gracia te es suficiente para seguir adelante. Mi poder se va a perfeccionar en tus debilidades. Cuando más débil eres, vas a ser fuerte porque vas a depender de mí. Entonces, hay veces que Dios nos va a responder de esa manera. Vas a clamar a Dios y Él te va a decir no. Cuando Dios te diga no, alábalo por ese no. Porque eso es un no para bendecirte, para cuidarte, para preservarte. No es el capricho del cielo, no es el capricho de Dios, es protegiendo tu vida. Muchos de los padres que están acá, si su hijo pequeño le pide el cuchillo porque él quiere jugar y él lo que tiene apenas son 3 años, y tú tienes el cuchillo ahí bien afilado, cortando el bistec, cortando la carne que te va a almorzar hoy, el boliche, y él te dice, papi, dame el cuchillo para jugar, yo quiero hacer lo mismo que haces tú. ¿Cuánto se lo dan? No, usted no se lo da. Eso es un no rotundo, porque ese no es para cuidarlo, es para preservarlo, es porque usted sabe que es lo mejor para su vida. Entonces muchas oraciones que tú has puesto delante de la presencia de Dios vas a recibir el no, pero no es que Dios te dejó desasistido, no es que Dios no quiere bendecirte, todo lo contrario, te está protegiendo. Y si no te ha dado ciertas cosas que tú le has pedido, es porque no te convenía, no era para tu edificación, no era para bendecirte, y más adelante en el camino te ibas a perder. Y a Dios le importa más tu alma que tu sonrisa. Le importa más. ¿Por qué le pone esto a Pablo? Ahí lo dice el texto. Dice, ¿para qué? Por las visiones que tú has tenido. Esa es la razón. Tú has tenido revelaciones tan grandes que no ha tenido mortal alguno. A ti se te ha dado la oportunidad de ir al tercer cielo, le dice Dios a Pablo. Esto es parafraseando un poco del texto, la idea. Tú has ido hasta el tercer cielo, tú has escuchado palabras inefables que no se dan a entender a ningún hombre. Entonces, precisamente por eso, para que no te enaltezcas sobremanera, se te dio este aguijón en tu carne, para que tú te des cuenta que tú y yo somos nada delante de Dios. Por esa razón, Dios lo está protegiendo, Dios lo está guardando. Y en cada momento donde Dios nos dice no, usted y yo tenemos que entender esta verdad. Usted y yo tenemos que asirnos de esa verdad profunda que va a apuntalar nuestra mente para que cuando el no de Dios llegue, el diablo no gane ventaja, amado, ni te confunda. Y esa verdad es que tú tienes que entender que Dios es soberano y tú tienes que confiar en Él, aunque Él no actúe ni responda de la manera que tú esperabas que Él lo hiciera. Y tú tienes que conocer que aunque Él haya respondido de esa manera, sus planes siempre son mayores y mejores que los tuyos y los míos. Sus planes siempre son mejores. En la escritura nos vemos la historia de 3 jóvenes que estaban allá en Babilonia, hebreos. Dijeron que tenían que adorar una imagen, porque si no adoraban, iban a echarlos en un horno de fuego. Y ahí estaban Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Usted cree que ellos no oraron? ¿Y usted cree que ellos no tuvieron en cuenta el no de Dios? Es más, que ellos lo mismo lo dicen. Ellos mismos declaran que Dios podía decir no. Y ellos dicen, sepa usted, rey, que Dios puede librarnos. Mire, Dios puede librarnos del horno de fuego ahora mismo. Dios lo puede hacer, no nos cabe duda ninguna. Estamos claros, conscientes en eso. Pero si Dios no lo hace, así que ellos saben que Dios puede decir que no. Si Dios no lo hace, yo quiero que usted sepa, rey, que de todas maneras nosotros vamos para el horno de fuego, porque estamos determinados a honrar a Dios y a adorar su nombre. Y Dios no lo libró del horno de fuego, amado. Dios no lo libró de las llamas. Dios lo metió en las llamas, pero adentro de las llamas estaba Dios con ellos y no le hicieron daño. Y hay promesas que Dios nos ha dado, donde está presente su no, pero también su providencia. Y Dios nos dice, aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego, yo no te voy a librar ni del agua ni del fuego, pero las aguas no te anegarán, ni el fuego arderá en ti. Yo estoy contigo para librarte, te dice Dios. Ahí está el no, pero también su providencia, su paternidad, su amor sobre nuestra vida, amado. Entonces, tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo y Silas estaban allá haciendo su labor misionera. De pronto querían entrar en Asia, en Bitinia. Y dice, y el Espíritu nos los impidió. Ellos no entraron a ese lugar.
Dios le dijo no para dejarlo sin provisión, sin bendición. No, Dios tenía un plan mejor. Vayan a Macedonia y prediquen el evangelio allí y recibirán bendición de Dios y una iglesia quedará establecida en Macedonia. Y tenemos hay un montón de ejemplos. Amado Dios, miren, ¿sabe? José quería dejar a María. Él la quería dejar porque, amado, dime tú que de pronto ustedes son novios, usted tiene una novia y la novia te llega con un embarazo. Si yo a ti ni te he tocado el cabello. Y esa duda le llegó a José. No me romantice la Biblia, no. José de pronto la novia le salió embarazada. Y dice que él, siendo un hombre tan piadoso, quería dejarla secretamente. Él quería dejarla. Sin embargo, se le apareció un ángel enviado por el Señor y le dijo, no la dejes. Este es el no de Dios. Le dijo, no, porque tú tienes una asignación especial. Tú vas a ser el tutor, quien va a cuidar a mi Mesías, al Redentor del mundo. Y ese no de Dios le trajo una mejor bendición, una bendición más grande, propósitos superiores. Así que no te angusties ni te malogres cuando Dios no te ha dado lo que tú has pedido. Él tiene algo mejor para ti. Yo me acuerdo, yo quise ser deportista, yo quise ser campeón olímpico, ese era mi sueño. Yo era atleta de alto rendimiento, estuve en la EIDE, estuve en la ESPA, y ese era mi anhelo. Yo tengo que llegar, porque ¿qué deportista no quiere llegar a alcanzar esos títulos tan grandes y rimbombantes? Un campeón mundial. Dios no quiso, pero Dios quería, tenía otro proyecto de vida mejor, más grande. Dios quería que yo fuera vocero de su palabra. Es lo mejor, no lo cambio por nada lo cambio. No hay nada que llene más mi corazón que estar aquí enseñando la palabra de Dios y proclamando el nombre del Dios Altísimo. Entonces los planes de Dios son más altos, son mejores, son más convenientes. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Los no de Dios son una bendición. Dile que está a tu lado, los no de Dios son una bendición. Son una bendición. Ahora, yo quiero que tú tengas presente mi tercer punto en esta mañana. Tiene que ver con la actitud que tú y yo vamos a tomar cuando Dios nos dice no. Y eso es vital. ¿Qué actitud tú y yo vamos a tener cuando Dios de pronto te dice de manera abrupta así, no? Porque Dios siempre va a responder. Dios no te deja en un limbo de confusión. Dios siempre trae una respuesta. Dios dice sí, Dios dice no, o en ocasiones Dios dice, tienes que esperar. Este no es el tiempo. Hay un momento para eso. Pero cuando Dios te dice no, ¿qué actitud vas a asumir? Tenemos que confiar en su paternidad, número uno. Tenemos que confiar en su paternidad, que como buen padre simplemente nos está negando el cuchillo. Simplemente nos está negando que podamos hacernos daño. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice, pero si ustedes, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una serpiente? O si le pide un pescado, una piedra. Si le pide un pan, le da una piedra. Y si le pide un pescado, le da una serpiente. ¿Quién de ustedes hace eso? ¿Quién de ustedes hace eso? Si Abby le pide ahí al guillo, a la abuela, que los abuelos dan de todo, posiblemente le baje el cielo, la tierra. Pero si te pide, tú no se lo das, porque tú la estás cuidando. Y Dios dice, y si ustedes siendo malos, siendo gente defectuosa, dan a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más tu Padre Celestial no dará a ti todas las cosas? ¿Cuánto más no te va a proteger Él? Entonces tenemos que, cuando Él me dice no, yo tengo que saber que Él como padre me está tratando como hijo. ¿Y qué hijo no ha de querer lo mejor para su padre? Y si Dios me dijo no, es lo mejor para mi vida. Sin duda, es lo mejor para mi vida. Entonces tengo que tener esa confianza en su paternidad. Número dos, tengo que entender que Él me va a dar los medios de gracia para soportar, aunque no me haya quitado ciertas cosas, aunque no me haya descongestionado mi vida. A Pablo le dijo, Pablo, no se te será quitado el aguijón, pero mi gracia, Pablo, mi gracia será suficiente para ti. Que te baste esta gracia abundante. Entonces, hay veces Dios te dice no a un dolor, a una enfermedad, pero en medio de esa adversidad y de esa enfermedad, Dios te va a dar la gracia, la bendición, la paz y la fuerza sobrenatural para tu resistir y para tu caminar adelante en medio de esas circunstancias. David, el hombre que conocía a Dios, el compositor de
innumerables salmos, amado. El cantor de Israel. Un momento crítico en la vida de David, uno de esos momentos sombríos donde él cometió adulterio, engañó vilmente a su reino, asesinó a una persona, trajo a su mujer, estuvo con esa mujer, la embarazó. Y esa mujer, por supuesto, trae el resultado, que era que salen embarazada. Y el castigo de Dios y la disciplina de Dios llegó sobre la vida. Y ese niño, que era fruto del pecado, muere, cae gravemente enfermo. David cayó en una depresión, amado. Y David se tira al suelo vestido con polvo en el cabello, en cenizas, en dolor, en ayuno, en lamento, en oraciones. Y mientras él estaba orando, el niño murió. Algunos que temían hasta llegar y decirle: David, murió tu hijo. Porque imagínense, si estaba así cuando el niño estaba enfermo, imagínense la noticia cuando sepa que ya no había soluciones. Cuando le dieron la noticia, David se levantó, se asió, comió, adoró al Señor. Y él dijo, sus súbditos preocupados: pero ¿cómo es posible? No, porque ya él no viene a mí, mas yo voy a él. Y lo interesante de todo esto es que en medio de ese momento Dios le dio la gracia para soportar ese dolor. Dios le dio la fuerza para soportar ese dolor. Cosas misteriosas de Dios, porque ¿quién puede soportar tal cosa como la pérdida de un hijo? Eso es invaluable, eso pensarlo, nada más imaginarlo, nos duele el corazón. ¿Cuántos padres no les pasa? Solo de imaginarlo. Pero en ese momento, el misterio de la gracia se derramó sobre la vida de David y le dio la fuerza suficiente para soportar y para seguir adelante en la vida, ¿no? Entonces, cuando estamos en medio de situaciones así, Dios nos va a dar los medios, los recursos de su gracia celestiales para seguir sostenidos de Él y caminando en victoria. Y lo otro, finalmente, es que tenemos que en medio del no de Dios levantar las manos al cielo y adorarle. ¿Sabe lo que dice el texto? Que David, después que pasó esto, se levantó y adoró. Le traje los textos aquí. Mira lo que dice. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Y adoró a Dios. Lo mismo le sucede a Job. Ahí está el texto, capítulo 1, versículo 20. De en medio de haberle pasado toda esa hecatombe por encima, dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró a Dios. Y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros tenemos que tener una actitud como esta cuando Dios nos dice no. Adórale, aunque no entiendas, adórale. Aunque no comprendas por qué te ha tocado pasar por esta situación en la vida, adórale. Adórale. Sigue reconociendo su grandeza, sigue reconociendo tu señorío. Quizás ha sido porque te vio apto para pasar por esas condiciones, pero además te está procesando, te está moldeando, está trabajando en tu vida para cosas mayores que tu mente ni tan siquiera ha imaginado. Nadie como tú para entender a otra persona que ha vivido lo que tú has vivido. Nadie como tú para poder solidarizarte en medio del dolor con otra persona cuando ya tú has transitado por él. Y en medio de ese momento, nadie como tú para dar la palabra oportuna, para identificarte, para sensibilizarte y para decirle: como Dios me ayudó a mí, te va a ayudar a ti. Entonces, amados, tenemos que levantar nuestras manos. Tenemos que adorar a Dios, tenemos que descansar en Él, porque ciertamente hay momentos en que Dios te va a decir no. Pero cuando Dios te dice no, amado, es porque no te convenía y porque además Él tiene algo mejor para ti. Una puerta más grande se va a abrir, una bendición más grande va a llegar. No era esa la persona que tú pensabas que Dios tenía para ti. Algo mejor tiene el cielo preparado para ti. Simplemente descansa en la bondad de Dios, descansa en la misericordia de Dios, descansa en su providencia, confía en Él y Él hará. ¿Cuántos pueden decir amén fuerte en esta mañana? Póngase de pie, vamos a adorar a nuestro Dios. Cuando Dios no te ha dado lo que tú has pedido, es porque sigue siendo bueno. Sigue siendo bueno, Río.